Entiendo. Vale. Bueno, muy buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. Está bien, Bienvenidos. se escucha, estamos viendo. Sí se oye y sí se escucha bien, ¿cierto? ¿Correcto? Bueno, Sí, está bien. entonces Sí, vamos. sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces pues vamos a continuar con este temario donde la clase anterior vimos sobre los diferentes tipos eh, de datos espaciales, cómo podemos llevarlos al SIC. Y vamos a seguir viendo sobre la estructura de esta información, ¿cierto? Vamos a ver sobre lo que son ahora la parte atributiva, cómo nosotros podemos realizar consultas, cómo podemos digitalizar, cómo podemos realizar otro tipo de procesos a través de los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar la clase del día de hoy con lo que se conoce como tabla de atributos, ¿ok? Básicamente, toda la información espacial tiene dentro de su composición unos elementos que le permiten reconocer información atributiva, es decir, le permite al usuario conocer qué tipo de datos tiene ese elemento vectorial, ¿ok? Y dependiendo obviamente de su formación atributiva, uno puede realizar consultas, etiquetados, puede realizar asignación de simbología, entre otras cosas. Y ya vamos a ver qué quiere decir esos aspectos de la formación, ¿vale? Entonces recordemos inicialmente que los archivos con extensión checkfile o extensión vectorial dentro de sí tienen un archivo con extensión dbf que es el concerniente a la tabla de atributos, ¿cierto? Que lo vimos la clase pasada, ¿vale? Pero entonces vamos a ver qué son las tablas de atributos y qué me permite realizar con esta información, ¿cierto? Entonces, básicamente, la información es tabular de la información tabular de las bases de entidades geográficas le permite visualizar, consultar y analizar los datos. En pocas palabras, las tablas están constituidas por filas y columnas, y todas las filas tienen las mismas columnas. En ArcGIS, en QGIS, en GBSIG, en Global Mapper, todos los elementos vectoriales van a poderse revisar a través, en este caso, de esta información atributiva. Las filas se denominan registros y las columnas campos o atributos. Cada campo puede almacenar un tipo de dato específico como un número, una fecha, una fracción de texto, entre otras cosas. Bueno, entonces quiero mostrarles acá algo. Fíjense que en este caso aparece un elemento que aparece número uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Entonces estos elementos vienen a ser registros, puntos de información captados en el terreno con una ubicación espacial, mientras que la columna que se llama depto CDGO, municipio DSGO, municipio CMBR, vienen a ser los atributos. Es decir, los registros en este caso van a compartir exactamente los mismos atributos. Haciendo un símil, obviamente esto que voy a decir está mal, ¿sí? Pero haciendo un símil, se podría relacionar con, digamos, una pseudo base de datos, en este caso de los elementos vectoriales, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos tener que cada registro, al estar bautizado y tener información atributiva, me va a permitir mostrar información en el terreno de una mejor manera, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a abrir aquí un pequeño proyectico en QGIS. Voy a darle crear nuevo proyecto. Voy a abrir aquí una pequeña base cartográfica, ¿sí? Una pequeña base cartográfica y a esto voy a llamar un elemento que ustedes tienen ya en su Moodle y voy a llamar el país es WGS 84. Ok, entonces en ese sentido nosotros ya tenemos una información vectorial, ¿cierto?
en un sistema de referencia de coordenadas, pero que me está segmentando los límites político-administrativos del mapa mundi. Primera pregunta, ¿yo dónde sé cómo se llama cada país? ¿Dónde sé dónde está ubicado cada país? ¿Cierto? Entonces aquí es donde aparece la diferente información atributiva. Si yo doy clic derecho sobre la capa que acabé de agregar y le doy a abrir tabla de atributos, en este caso pues me aparece, como les dije, ¿cuántos registros aparecen en pantalla? Alguien que me diga cuántos registros hay. Buenas noches, 251. Excelente, muy bien. 251 registros, ¿vale? Y esos registros en este caso me van a permitir saber exactamente dónde se encuentran los elementos posicionados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, esto está en inglés, entonces por eso algunos nombres se ven raros, ¿sí? Pero entonces fíjese que aquí al oprimir Bolivia, automáticamente se me activó en este caso el elemento de selección, ¿cierto? Este elemento de selección. ¿Ven? Entonces al activar ese elemento de selección, pues yo ya puedo conocer exactamente la ubicación espacial en donde se encuentra dicho elemento, ¿cierto? Entonces, en este caso, QGIS o ArcGIS permite asociar registros a una tabla con registros en otra tabla a través de un campo en común, conocido como una clave, que puede realizar asociaciones de varias formas, como unir o relacionar tablas de manera temporal en el mapa o crear clases de relaciones que mantienen asociaciones permanentes. Por ejemplo, puede asociar una tabla de información de propiedad de parcelas con las capas de parcelas debido a que comparten un campo del ID, ¿vale? Esto ya lo vamos a hacer un poquito más adelante para que ustedes vean los diferentes elementos que se pueden hacer en QGIS, ¿listo? O en ArcGIS. Pero básicamente, digamos, dentro de la información atributiva, básicamente nosotros vamos a poder realizar cuatro tipos de cosas que vamos a empezar a desarrollar de una manera un poco más focalizada, ¿vale? Entonces las tareas que se pueden hacer con la tabla de atributos, en este caso van a ser simbolizar, consultar, actualizar y georreferenciar, ¿ok? Entonces simbolizar, ¿qué es la simbolización? Básicamente la simbolización es la representación visual cartográfica donde cada color o cada asignación o cada elemento va a tomar una forma específica sobre el terreno que me va a permitir en este caso poder trabajar en el mapa a nivel visual, ¿cierto? Esa es la simbolización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los elementos que se encuentran dispuestos en el terreno, ¿cierto? Pueden adquirir un color específico dependiendo de la asignación que yo les dé. Entonces, fíjense en algo. En este caso tenemos un color unicolor, tenemos toda la información es totalmente, tiene la misma simbología, ¿cierto? O sea, la misma representación cartográfica es igual, entonces dándole clic derecho propiedades, pues esto ya lo vamos a ver también porque es una de los, digamos, como de los pilares en este caso de los software, que son las propiedades de las capas. Entonces, dentro del aspecto de simbología, voy a tomar aquí un color categorizado, quiere decir que voy a empezar a categorizar por un tipo de elemento y aquí son las columnas, la información atributiva. De los 251 elementos que se encuentran, está dividida en los atributos como tal. Todos los elementos, cuando ustedes construyen atributos, todos los elementos van a tener en este caso información atributiva. ¿Ok? Voy a hacer una selección en este caso así súper random. Voy a clasificar aquí los elementos. ¿Sí? Y vamos a darle aquí en aceptar. ¿Vale? ¿Qué sucedió? Se ve matachino el mapa de una manera impresionante, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cada elemento cartográfico toma un elemento de simbolización dependiendo, en este caso, de su ubicación o de su nombre que le estábamos asignando, ¿cierto? Nosotros perfectamente podemos construir otro tipo de información en función de y poderla seguir categorizando y simbolizando. También ya lo vamos a hacer, ¿ok?
Entonces, en este caso, fíjense que todos los 251 elementos tienen tres, tres datos, ¿cierto? Pero entonces, cada elemento que yo seleccione dentro de la tabla de atributos se me va a ver representado en el mapa, de alguna manera, ¿cierto? Fíjense que aparecieron en color amarillo, ¿cierto? Entonces, cualquier elemento que yo clique directamente en el lienzo del mapa o en la tabla de atributos, se está haciendo referencia exactamente a lo mismo, ¿cierto? En el menú de selección, en este caso de QGIS, es con este icono, ¿vale? Y ustedes van a poder, en este caso, seleccionar la información, ¿sí? Ustedes van a poder seleccionar. Y aquí yo seleccioné en este caso todos los países, en este caso correspondientes a Sudamérica, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a crear un nuevo atributo. Y aquí pues me voy a adelantar un poquitico a lo que es el tema de la actualización de los atributos. Sí, aquí voy a actualizar la información y voy a empezar a clasificar los datos dependiendo en este caso del continente en el que se encuentren, ¿cierto? Entonces, QGIS me permite hacer la asignación de diferentes columnas y a cada columna agregarle, en este caso, un tipo de dato. Como voy a escribir el nombre de un país, de un continente, pues en este caso es mucho más fácil que el nombre de ese continente, eh, llamémoslo así, el nombre de ese continente, pues esté en un archivo de tipo texto, ¿ok? Entonces aquí voy a agregar una columna, un campo nuevo, en este caso, pues llame continente. Aquí voy a agregar un elemento de tipo texto y vamos a crearle una longitud de 50 caracteres aproximadamente. ¿Listo? Entonces, fíjese que para los 251 elementos yo asigné un elemento atributivo que contiene un tipo de dato de información. Ahora, ese elemento atributivo, pues ya yo puedo empezar a llenarlo. Entonces, con esta barrita que es calculadora de campos, pues simplemente lo que hago es actualizar el campo que acabé de crear. Sí, voy a darle aquí continente, ¿cierto? Esa es la actualización. Y aquí, entre comillas sencillas, como es un elemento de tipo textual, voy a escribirle Sudamérica, ¿vale? Bueno, de hecho sería toda América, ¿cierto? Pero la estoy fragmentando, ¿vale? Listo. Tenemos aquí los elementos de Sudamérica. Quiero hacer otro ejercicio por lo menos con África, ¿cierto? Vamos a ver los países de África, que son los que le estoy asignando información allí. Entonces voy a seleccionar aquí mi elemento, a darle una selección libre, ¿sí? Y aquí simplemente, bueno, si hay algún país que se me escape o que se agregue, pues es por el ejercicio. Bueno, aquí se me agregó este elementico, ¿vale? Con la tecla Shift lo quité, ¿vale? Y aquí también esto, ahí estoy, listo. Ahora lo voy a bautizar nuevamente. Dentro de la información, fíjense que aquí se me actualizan los datos. Bueno, nuevamente voy acá, ¿sí? Y en este caso, con comillas sencillas, como es un elemento de tipo texto, voy a darle África. ¿Listo? Actualizamos el campo existente y seleccionamos continente. Y en este momento, pues bautizamos los elementos seleccionados. ¿Ok? Entonces, Carlos, ¿por qué nos estás enseñando eso? Porque resulta que ya esto es una actualización de información atributiva, ¿cierto? Es decir, yo ya no, yo ya, si quiero representar en este caso los países por tipo de continente o por tipo de dato como tal, yo ya no hago una representación en este caso en simbología utilizando la columna del nombre, sino puedo utilizar la columna en este caso del continente, ¿cierto? En este caso, ¿qué pasa? Chicos, como solamente le he dado dos clasificaciones, fíjense que me aparece África, en este caso voy a hacerlo de un color, no sé, como amarillito, y Sudamérica, pues démosle un color verde más oscurito, ¿vale? Aceptar, listo. Y el resto del mundo, pues simplemente quiero que sea un color transparente, o bueno, que sea un interlineado que todavía no le hemos puesto el nombre, ¿vale?
Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué sucedió? Sucedió que ya hay una representación en este caso a través de una simbología que le estamos asignando, ¿cierto? En donde pusimos en este caso los países a nivel atributivo, ¿cierto? Con información de Sudamérica y con información de África. Fíjense que aquí voy a darle doble clic en continente, me va a marcar los países que tienen información que seleccionamos y aquí los países en este caso que no tienen ningún tipo de información dentro de esa columna de atributos. Por eso yo llamo a la tabla de atributos como llamémoslo así, una pseudo base de datos o una base de datos, pero no tan potente. Es que ya el concepto de base de datos cambia, pero sí sería como una información tabular bastante interesante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eso es una de las cosas que nosotros podemos empezar a hacer, un aspecto de simbolización, ¿cierto? ¿Qué son las consultas espaciales? Ah, bueno, y de actualización de los atributos. ¿Qué son las consultas espaciales? En este caso, las consultas espaciales hacen referencia a que yo puedo entrar a revisar dónde se encuentra qué tipo de información espacial eh, en el entorno, ¿cierto? Entonces, por lo menos, ¿dónde queda Algeria? Vi en este caso algún país que se llamaba Algeria, y ustedes dicen, bueno, yo tengo un dato con información que ya está bautizado, pero necesito conocer la ubicación espacial. Entonces, para ello, pues podemos tener diferentes elementos de selección. En este caso voy a utilizar esta selección que se encuentra allí en la parte de arriba, que es básicamente una selección y voy a colocar que el nombre de los países, en este caso, sea igual, ¿cierto? A un nombre o que contenga, bueno, aquí Algeria. ¿Ven? Aquí ya está. Y que ya me lo muestra y voy a realizar una selección de datos, ¿ok? Entonces, fíjense que en este caso aparece ya el elemento, ¿cierto? Seleccionado y ustedes dicen, ah, ok, listo, ya sé que queda en este caso en África. Es un país con una extensión bastante grande, bastante robusta, ¿cierto? Que es bastante interesante. Entonces, es una consulta de información. Ahora, quiero consultar información de los países más grandes, ¿cierto? Si la información atributiva tiene elementos de tipo área, ¿cierto? Y elementos de tipo, en este caso, longitud, ustedes pueden empezar a ver, esto creo que está es en kilómetros cuadrados, si no estoy mal, ¿vale? Pero ya ustedes pueden empezar a seleccionar los elementos. Entonces, por ejemplo, nuevamente voy a abrir estos elementos por acá y le voy a decir en este caso que quiero que el área para la selección en este caso sea mayor que, ¿cierto? Que sean mayor que. Y en este caso pongamos, no sé, 5 millones, se me ocurre, de kilómetros cuadrados. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? No me parece, no hay 5 billones. Seleccionamos objetos con 500.000. Ah, bueno, aquí ya estamos con 500. Listo. Bueno, tendríamos que ver las unidades en este caso o poder volver a calcular la información, ¿ok? Que también se puede hacer. Entonces, en este caso, fíjense que estoy calculando solamente los países con mayor extensión, ¿cierto? En este caso, para el caso de Sudamérica, marca Brasil, bueno, en caso de Norteamérica, marca Estados Unidos, Canadá, Rusia, India y en este caso el continente australiano. ¿Ven? Los países con mayor, en este caso, área o superficie terrestre, ¿cierto? Lo que lo convierte bastante útil a la hora de querer, en este caso, hacer análisis, pero todo lo hacemos a través de la tabla atributiva, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros también podríamos hacer una simbolización, en este caso, de los elementos, ¿cierto? Voy a quitar aquí la selección de los datos y ya no voy a utilizar esta simbolización en este caso que estoy empleando, sino ahora voy a hacer una simbolización no, no por el continente, sino por el área como tal, ¿vale? Y cuando nosotros hablamos de un tipo de dato, en este caso de tipo numérico, como es un dato de tipo área, nosotros podemos perfectamente hacer una clasificación de información, ¿cierto? Voy a usar aquí esta tablita de atributos y aquí me está mostrando la información directamente por tamaño, ¿cierto? Lo que pasa es que como sea una barrita roja, pues casi todo me lo marca, pero los rojos más oscuros
van a ser los tamaños más grandes. Pero entonces en este caso, esta categorización de los elementos, ¿cierto? Se pueden, bueno, voy a colocar una rampita de color un poquito más diciente. Vamos a usar, bueno, esta. Países pequeños en rojo, países grandes en azul, ¿ok? Países medios en amarillo. ¿Listo? Entonces fíjese que esta representación atributiva, en este caso ya me está dando información. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de datos de tipo numérico, nosotros podemos no solamente hacer una representación por categorizado, sino podemos hacer una representación por valores graduados, que básicamente son valores que se trabajan directamente con tablas o con elementos de tipo numérico. Fíjense que en este caso, bueno, voy a regresarme a categorizado. Fíjense que en este caso el tipo de datos ya me lo está diciendo QGIS con un prefijo. Me está diciendo, mira, este dato es ABC de tipo texto. Este dato es 1.2 de tipo numérico. Este dato es ABC de tipo texto, ¿cierto? Pero en este caso los valores graduados solamente trabajan con elementos de tipo numérico, ¿vale? Entonces aquí ya puedo seleccionar el área y sobre este elemento yo puedo empezar a utilizar clasificaciones, digamos, un poquito más específicas, haciendo en este caso, bueno, una representación visual de una manera diferente, pues moviendo los rangos de los, sí, moviendo los rangos en este caso de las áreas, ¿cierto? Y de esa manera, pues tener una información un poquito más equivalente, ¿ok? Entonces, en este caso, pues podemos no generar un one tilt, sino vamos a crear una desviación estándar, ¿cierto? De manera automática. Bueno, escala logarítmico, intervalo fijo. Bueno, vamos a darle unas rupturas naturales, natural breaks, ¿vale? Vamos a generar estos algoritmos y vamos a generar más clases. Vamos a generar 10 clases. En este caso, recuerden, valores o países más altos con números azul, con colores azules, países más pequeños con colores rojos. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya utilizando algoritmos de adecuación directamente en la función de la tabla de atributos, pues me va a entregar en este caso, ¿qué? Me va a entregar en este caso, eh, digamos, una información visual un poquito más diciente, ¿cierto? Digamos, por lo menos aquí, digamos que entre comillas, nos está diciendo ya cuáles son los países más pequeños en área, ¿cierto? Los países que tienen, digamos, una extensión similar, obviamente no es la misma, pero caen dentro de los mismos rangos, y los países más pequeños que se salen por fuera, en este caso, de esa decisión. Entonces, por lo menos Ecuador, ¿cierto? Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Tienen un área mucho menor. Y Brasil, pues obviamente es la más grande, pero es mucho más pequeño que Estados Unidos y en este caso que Canadá. ¿Ok? Entonces es bastante interesante jugar con estos elementos a través de los elementos grabados, ¿cierto? Obviamente ustedes pueden crear sus tablitas de colores, pueden crear sus histogramas, sus clases y sus algoritmos en este caso, ¿vale? Entonces aquí creé fue otro algoritmo en este caso, ¿cierto? Y pues aquí ya fíjense que es la misma información atributiva, pero ya los rompimientos de información visual son totalmente diferentes, ¿ok? Sí, básicamente están haciendo es alusión a los elementos de la Antártida, pero por cuestiones de proyección, eso ya es otra cosa diferente, ¿vale? Voy a cambiar el sistema de proyección en este caso, voy a usar un sistema de coordenadas eh, proyectada, no proyectada, no geográfico. Voy a usar este elemento, la Robinson. Déjame ver otra. Vale, vamos a dejar eso.
Déjame usar la plática real. Que se adapta quizás un poquitico más a la tierra. ¿Listo? Y voy a hacer la conversión nuevamente con rupturas naturales y listo. Perfecto. ¿Ven? Entonces esa es una manera de representar que se hace a través de de la tabla de atributos. Hay otros elementos que ustedes pueden hacer también a partir de la tabla de atributos. Ya dijimos el tema de la simbolización, ya dijimos el tema de las consultas espaciales, ¿cierto? Ahora podemos trabajar aspectos de etiquetado, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿cierto? Los aspectos de etiquetado, en este caso, pues tienen que ver con la información atributiva que tienen los elementos, ¿cierto? En este caso, quiero mostrar en pantalla este elemento que se encuentra acá, el nombre del país que se encuentra acá. Pues vamos a darle clic derecho en este caso, propiedades, y fíjense que en este caso ya no me voy a ir dentro del aspecto de simbología, sino dentro del aspecto de etiquetas. Y dentro del aspecto de etiquetas, pues voy a colocar unas etiquetas sencillas que se van a dirigir en este caso al nombre de la casilla que ustedes quieren poner. En este caso ese es el nombre de la casilla del país. Entonces aquí voy a dibujar el texto, ¿cierto? Quiero que sea en un Arial, que sea el tamaño de 10. Quiero que en este caso voy a crearle una mascarita, ¿cierto? Una mascarita blanca para poder visualizarlo y vamos a darle a aceptar, ¿vale? Entonces automáticamente ya el elemento cartográfico visual tiene información atributiva que yo estoy viendo y que estoy representando, ¿cierto? Entonces ya tengo que Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, ya son países, perdón, ya son elementos que me están entregando información atributiva, ¿cierto? Carlos, yo quisiera combinar en este caso etiquetas con el nombre junto con otro tipo de información, ¿cierto? Entonces, con una información que venga, en este caso, con el área. Entonces, podemos hacerlo también perfectamente dentro de esos elementos. Pero aquí ya utilizaríamos, en este caso, un par de expresiones, sí, algo sencillas de utilizar, pero que me van a permitir a mí visualizar los datos mucho mejor. Entonces voy a utilizar en este caso dentro del menú etiquetas la representación en este caso del nombre del país y allí en la selección, esto es lo que estoy visualizando, es muy sencillo, simplemente vamos a hacer un proceso de concatenación con el área en este caso que estamos viendo. Pero como tenemos que seguir una serie de reglas, ¿cierto? En este caso, esa serie de reglas me dicen a mí que yo tengo que, bueno, perdón, son elementos de otro tipo diferentes. Listo. Vamos a usar este elemento concatenador. ¿Por qué? Porque este elemento es de tipo texto y este elemento es de tipo numérico para poder representarlo. Pero fíjense que aquí en esta parte donde dice previsualización, aparecen que aparece América Samao, cero, ta, 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 y no hay, digamos, como un orden en cuanto a la información. Yo quiero hacer un pequeño salto de línea, ¿cierto? Con este elemento y ya con la concatenación, fíjate que ya me aparece en este caso el nombre del país y el área como tal, ¿cierto? Entonces, nombre del país, salto de línea, esto es un elemento de concatenación, ¿cierto? Y este también. Y después del salto de línea aparece ya el país. Carlos, ¿le puedes colocar texto a esas etiquetas? Sí, sí se puede. Entonces, aquí en este caso, en el salto de línea, voy a colocar con comillas sencillas el nombre de área, dos puntos, espacio, y después de las comillas sencillas voy a colocar el elemento concatenador, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí me aparece Algeria, área, dos puntos, y el área como tal que está dentro de la función de los atributos, y de esa manera estoy haciendo una representación a nivel de etiquetado. Sé que en estos momentos quizás estoy hablando muy rápido, ustedes están intentando captar la mayor cantidad de información, pero no se preocupen, ya con los videos, ya, ¿cierto? Lo van a poder hacer. La idea de las clases que estén así de separadas es que ustedes puedan tomar el video y hagan un repaso de de toda la, pues de todo lo que vamos a ver, ¿ok?
Y aquí voy a colocar nuevamente en comillas sencillas, voy a colocar país, dos puntos, espacio, ¿vale? Me salgo de las comillas y coloco el elemento concatenado, ¿ok? Entonces, fíjense que me parece país Algeria, área tal, tanto, ¿cierto? Entonces, así yo puedo hacer las etiquetas compuestas utilizando, en este caso, unas expresiones, ¿cierto? Y esas expresiones, pues fíjense que ya me está mostrando información atributiva de los elementos que estoy visualizando, ¿cierto? Entonces, fíjense que país Colombia, área 92.57, ¿cierto? País Ecuador, y ya pues pueden tener ustedes una representación tanto a nivel visual como a nivel de información. Pero ojo, chicos, todo lo estamos haciendo a través de la tabla de atributos. Casi que es uno de los pilares fundamentales en el manejo de datos vectoriales. Ya las bases de datos, como las extensiones GDB, las extensiones GPKG, entre otras, pues digamos que son muy rigurosas porque casi que toda la información que nosotros estamos visualizando, en este caso, eh, solamente me va a mostrar información a nivel atributivo, ¿cierto? Y si yo quiero visualizar solamente digamos, la información de Sudamérica o la información de África que le pusimos otro valor, pues también lo podemos hacer. Pero eso es, digamos, en este caso, haciendo unas secciones de visualización de información. ¿Listo? Eh, bueno, entonces por ese lado, quería comentarles a ustedes eso que podemos hacer a través de simbolizar el tema de las consultas, al tema de la actualización de la información, que ya lo hicimos poniéndole continentes a algunos elementos. Y en este caso, pues dentro de la georreferenciación se puede asociar a eventos de tipo puntual, ¿sí? Que a través de coordenadas espaciales ustedes pueden colocar un punto directamente en el software y con la clasificación que le hacen al punto, pues poder simbolizarlo y poder en este caso generar el etiquetado correspondiente, ¿vale? Entonces, nuevamente y de manera rápida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar elementos, ¿cierto? De una tabla de atributos. Podemos filtrar los objetos. Podemos hacer un acercamiento espacial a los objetos. Podemos guardar los objetos espaciales seleccionados en una nueva tabla de información. Vamos a editar los valores y en este caso, todo vamos a ver qué otro tipo de información podemos hacer a través de la calculadora de campo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio nuevamente para poder visualizarlo. Me dice seleccionar los elementos de una tabla de atributos. Entonces, en este caso, recuerden que, bueno, voy a volver a incorporarlo para perder todo esto que estamos haciendo. Recuerden que esto yo se los puse a ustedes directamente en su Moodle, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí perdí elementos de visualización y etiquetado, de simbología y etiquetado, pero vuelvo a tener la información espacial. Entonces, me dice a mí, seleccione en este caso a través de la tabla de atributos unos objetos, ¿vale? Entonces voy a ir a la tabla de atributos, ¿vale? En este caso, y vamos a utilizar estos iconos de selección. Entonces vamos a seleccionar los países de Sudamérica. Voy a dirigirme aquí a donde dice expresión, ¿cierto? Y básicamente voy a darle campos y valores, que va a ser continente. Voy a darle igual, esto es una sentencia SQL, y voy a seleccionar en este caso los elementos de Sudamérica. ¿Listo? Voy a darle, en este caso, seleccionar los objetos espaciales y a través de la tabla de atributos que ya me están marcando con colorcito azul, fíjense que hay 22 objetos seleccionados de 251 objetos y visualmente QGIS me los está mostrando, me los está representando por un color amarillo que viene por defecto. Ese color amarillo a mí a veces se me hace muy fastidioso, ¿cierto? Entonces hay manera de cambiarlo. Sí, el elemento de selección, ustedes se pueden dirigir a proyecto, nos vamos a propiedades, y nos vamos a aspectos generales y fíjense que aquí aparece color de selección, amarillo. Pongámosle, no sé, un color de selección naranja. Bueno,
Vamos a volverlo naranja. ¿Listo? Y vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora sí, todo lo que yo seleccione va a ser de color naranja. ¿Vale? Bueno, aunque también la verdad también está un poquito feo. Generalmente yo trabajo de esta manera. Generalmente. Yo le doy un color azul, de este azul tipo, eh, tipos, tipo cian, y le pongo una transparencia bajita. ¿Vale? Entonces ahora sí, si yo quiero entrar a la selección nuevamente, pues me voy a la tabla de atributos, nuevamente realizo la misma expresión, campos y valores, continente, igual, aquí en todos Sudamérica. Fíjense que la expresión tiene comillas dobles para el nombre de columna y comillas sencillas para el nombre del elemento como tal, atributivo. Selecciono y fíjense que aquí ya los elementos seleccionados son los que puedo empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces ya tan sencillo como darle clic derecho, exportar y vamos a guardar en este caso estos objetos seleccionados, ¿vale? Aquí nos fijamos que estén los objetos seleccionados, le doy clic acá y me voy a dirigir a mi carpetita de siglo XXI, en este caso sí, y voy a colocar en vector Suramérica, ¿vale? Suramérica. Listo. El evento checkfile de Sudamérica le voy a aceptar, ¿cierto? Y fíjense que ya tengo en este caso, en una capa aparte, solo en un elemento aparte, en una capa totalmente aparte, pues los elementos que se encuentran aquí en Sudamérica, ¿cierto? Porque todo lo hice a través de la tabla de atributos. Entonces, seleccionamos los elementos con la tabla de atributos, ya realizamos un proceso de filtro, ¿cierto? Ya le podemos dar un acercamiento espacial directamente a la capa, ¿cierto? Que es la que tiene los objetos espaciales. Ya guardamos los elementos, en este caso, a la capa seleccionada y esto ya podemos empezar a editar algún tipo de atributo a través, obviamente, o de la calculadora de campo o en este caso a través de la adición de los valores. Que pues también lo hicimos, ¿cierto? Entonces volvámoslo a hacer. Volvamos a editar en este caso algún elemento atributivo. Si ustedes se dan cuenta acá, de los 251 elementos, solamente me aparecen 22 elementos filtrados y el nombre en este caso como tal del país, ¿cierto? El país y el continente. Entonces, en este caso, nosotros podemos editar esta información que se encuentra allí a través de lo que nosotros vamos a conocer más adelante, pues, digamos, aquí estoy haciendo un pequeño preámbulo a la que se conocen como funciones. Las funciones básicamente son bloques de código que trabajan directamente la información atributiva. Entonces voy a iniciar edición en este caso, voy a dirigir a la tabla de atributos y voy a decirle a él que me realice lo siguiente. Fíjense que este elemento está todo en minúscula, está totalmente todo en minúscula. Quizás necesitamos colocarlos en mayúscula, voy a darle a actualizar campo existente, voy a darle en este caso el nombre, en este caso del país. Ojo chicos, si yo no creo una información, una nueva columna, él me va a actualizar estos datos y no hay manera de recuperarlo a menos que cerremos edición y no guardemos cambios, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo quiero utilizar unas funciones que van a ser asociados a elementos de tipo texto, porque pues esta columna es de tipo text, ¿cierto? Y en este caso quiero usar la función upper, ¿vale? Generalmente QGIS y ArcGIS, pues al trabajar con Python, él trabaja a través de la función y dentro de la función colocan el argumento. El argumento va a ser en este caso el nombre de la columna que nosotros queremos, ¿vale? Entonces fíjense que aquí coloqué la función upper y aquí voy a colocar la función en este caso del campo que quiero actualizar, que va a ser el nombre de la ciudad, cierro paréntesis y la parte en este caso de abajo se aparece en este caso, una respuesta de previsualización quiere decir que la función me quedó bien escrita, ¿cierto? Entonces, esto ya estamos editando, ya estamos agregando información. Simplemente quiero convertir todos estos elementos ya a datos, digamos, a elementos mayúsculas, ¿sí ven? No cambie en este caso la información, sino actualice en este caso una función o un bloque de código
directamente con la información atributiva de estos objetos que se encuentran allí, ¿vale? Si yo en este caso, paro edición, guardo los elementos, pues fíjense que en este caso ya dentro de los elementos de etiquetado, ¿cierto? Etiquetas sencillas, con el nombre en este caso del país, voy a darle aquí un pequeño buffer chiquito. Fíjense que ya lo tengo en color, perdón, ya tengo los elementos todos en mayúscula, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas y miles de funciones, casi que sería una cátedra de 4 o 5 horas hablando propiamente de funciones. Por ahora lo que me interesa es que ustedes sepan que existen y que estamos haciendo todos estos procesos a través de la información atributiva, ¿cierto? Entonces existen otro tipo, en este caso, de elementos como por lo menos podemos concatenar información en una nueva columna o tabla. Entonces voy a agregar en este caso una nueva columna y voy a llamarla, perdón, agregar. Y voy a llamarla en este caso concatenar, ¿vale? Voy a hacer una tabla de elementos de tipo texto y la voy a colocar de 150 caracteres, ¿vale? Esa es la capacidad máxima que pueda tener la información atributiva. Entonces, en ese sentido, vamos a colocar en este caso, dentro de en este caso, la calculadora de campos, vamos a colocar información de 2 columnas, ¿cierto? Vamos a colocar información del nombre y vamos a colocar información del continente. Entonces vamos a actualizar el dato, vamos a trabajar con la función concatenado, vamos a dirigirnos aquí a campos y valores y voy a colocar este elemento y voy a colocar en este caso este elemento, ¿vale? Hasta ahora pues aparece error porque no podemos realizar un proceso de concatenación a menos que o le demos más, ¿cierto? O le demos este elemento de barra doble en caso de que los elementos sean de tipo numérico, ¿vale? Entonces dice Argentina, Suramérica, ¿vale? Aquí voy a colocar en comillas sencillas país de, ¿vale? ¿De qué? De Suramérica. En este caso vamos a dejar la concatenación con el más, ¿cierto? País de Argentina, aquí más, comillas, en, terminamos acá y le damos en este caso más, ¿listo? País de, el nombre de la columna, en Sudamérica. Fíjense que aquí se muestra más o menos lo que quiero colocar. Aquí dejamos un espacio, aquí no dejamos un espacio, aquí vamos a dejar otro espacio en Suramérica, ¿listo? Entonces, en este caso, fíjense que la respuesta me la está dando en minúsculas, después viene mayúsculas, después viene minúsculas. Entonces, queremos estandarizar todo eso. Entonces, aquí es donde viene el tema de lo que son los paréntesis. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Y por fuera, pues vamos a usar en este caso la función que ya utilizamos. Entonces, dentro de los elementos de tipo cadena, podemos usar, digamos, la función upper, ¿cierto? Que para que me quede todo en mayúscula de una vez, pues la función en este caso lower para que todo esté en minúscula, ¿vale? Entonces, fíjense que, bueno, aquí fue porque me creó un paréntesis. Fíjense que en este caso me dice país de Argentina en Sudamérica y la función upper, cambiándola, ¿vale? Me dice en país de Argentina en Sudamérica con mayúscula, ¿listo? Esto lleva tildes, ¿cierto? Pero pues digamos que cuando manejamos información espacial a veces omitimos este tipo de caracteres especiales, sobre todo porque puede generar algún tipo de error de consulta, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta en las bases de datos, algunos países no tienen sus respectivas tildes, como Perú, ¿cierto? Pero eso lo hacen es por evitar algún tipo de error, porque esa tilde es, en este caso, un carácter especial, ¿cierto? Igual que los guiones, los asteriscos, las barras invertidas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, fíjense que creé aquí una nueva columna con la información como tal. Dice, en este caso, país de Argentina en Sudamérica, país de Aruba en Sudamérica, país. Sí, de esa manera combiné información atributiva que se encontraba acá y que se encontraba acá y lo puse en una nueva. Que podríamos hacerlo también con el área, también lo podemos hacer, ¿cierto?
mezclando en este caso todos los elementos en una sola columna de información. ¿Ok? Chicos, preguntas hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Todo está claro o nada está claro? René, Alejandro, Américo, Eddie. Bueno, tienen la René, tiene la manita levantada. Habla. Ingeniero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas Eh, noches. en algunos tutoriales he visto que también se puede desarrollar cálculos a través de esas instrucciones de las columnas. Por ejemplo, de Sí, manera automática, ¿no? Por ejemplo, el área, determinar de manera automática el área, el perímetro, todo aquello. ¿Podemos desarrollar eso en estos momentos, por favor, ingeniero? sí, claro que sí. Listo. Bueno, listo. Resulta que nosotros, como ya vimos, digamos, para calcular áreas tenemos que calcularlas con proyecciones, en este caso, que se encuentren ya destinadas para los países puntuales, ¿cierto? Para evitar temas de, llamémoslo así, como de precisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a parar edición, voy a guardar los datos, voy a seleccionar el país de Bolivia, ¿cierto? Voy a seleccionarlo, voy a darle clic derecho, exportar, guardar objetos seleccionados como. Voy a ubicar mi carpeta de siglo XXI de vector, aquí excelente, colocar acá Bolivia y vamos a darle guardar, ¿vale? Importante, sistema de referencias ya no puede ser un sistema de referencias geográfico cuando hablemos de datos de tipo polígono. ¿Por qué? Porque al calcular áreas, nosotros tenemos que tener un geoide, un elipsoide y en este caso una superficie de referencia. Es decir, necesitamos un origen de coordenadas y necesitamos trabajar sobre unas coordenadas proyectadas. Esto para calcular áreas, ¿cierto? Entonces las áreas es mejor calcularlas en un sistema de coordenadas proyectado, ¿vale? En este caso para Bolivia, pues como estamos hablando de un país diferente, vamos a usar en este caso, bueno, usemos esta proyección, ¿cierto? Digamos que no es tan precisa para otros elementos, pero digamos que ya me puede funcionar porque ya estoy centralizando, o bueno, esta que abarca más territorio, ¿sí? Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar, ¿listo? En este caso, mi elemento de Bolivia ya se encuentra en este caso exportado. Y acá, en este caso, voy a colocar el mismo sistema de referencia que le puse a la capa, ¿vale? Pues para tener como esa homogeneidad de información, ¿cierto? Entonces, dándole clic a la capa, ustedes pueden conocer el sistema de referencia. Fíjense que aparece como 32720, ¿cierto? UTM, zona 20 sur, ¿vale? Entonces, vamos a colocar el mismo sistema de referencias, 32720, ¿vale? Y aquí tenemos el mismo sistema de referencia del proyecto y de la capa, ¿vale? Hasta ahora simplemente lo que hice fue trabajar con información proyectada. Ya no, como estábamos viendo todo el país, todo el mundo, pues digamos que ya tendríamos que... Listo. Entonces ya como tengo información ahora sí proyectada, ya puedo entrar a ver dentro de la información atributiva los elementos de tipo área. Entonces el área, como es un archivo de tipo numérico, ¿cierto? Voy a crear aquí un elemento acá. Voy a crear aquí una tablita de atributos, ¿cierto? Y voy a llamarlo en este caso área. ¿Listo? Y voy a colocarlo como un elemento decimal real. ¿Qué es eso? Que me tome valores decimales. ¿Listo? De hecho, existen varios valores de tipo numérico. Como esto es un check file, pues me lo restringe a enteros de 32 bits, o sea, cortos, largos, y en este caso números decimales. Aquí lo pueden ver a través de las etiquetas, ¿vale? Que sea una longitud de 10 y una precisión de 3, me parece que se puede ajustar bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya tengo mi cuadrícula de área creada con un formato de tipo numérico. ¿Ok? Ahora, me voy a dirigir a mi calculadora de campo. Voy a actualizar el campo existente. ¿Cierto? Y voy a actualizar en este caso el área. ¿Listo? Ya hay en este caso algunos algoritmos preprogramados que vienen en diferentes versiones de los SIG,
en donde me estiman de una manera un poco más verídica ciertos aspectos. En este caso, en el menú buscar, ustedes pueden colocar área, ¿vale? Y les va a aparecer en este caso algunos elementos, por lo menos en campos y valores son las columnas. En geometría les va a aparecer funciones aplicadas a geometría. Y esto pues es por unos plugins que yo instalé, ¿vale? Pero en este caso, fíjense que voy a colocar área y me coloca en este caso el área y esta área, en este caso, está es en qué? Está es en metros, ¿cierto? QGIS maneja un sistema de unidades métrica, ¿cierto? Voy a darle aquí a aceptar, pero ya voy a hacer unas conversiones allí. Entonces aquí, digamos, QGIS me dice, mira, en metros Bolivia tiene una extensión con el sistema de coordenadas proyectado, ¿cierto? Porque con el geográfico, digamos que la información no es tan fidedigna. Entonces dice, bueno, ¿qué aparece? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, entonces sería como 108.652.263.000. Bueno, me confundí. Vale, bueno, es un número grande. Entonces, esto lo podemos convertir a otras unidades. Entonces, voy a actualizar este campo. Nuevamente voy a abrir mi calculadora, voy a darle campo existente, área, y puedo usar ya la función que se llama área, ¿cierto? En este caso, es la que me calcula. Ojo, como estamos mirando el tema de unidades, si yo divido esa expresión en metro, por lo menos un ejemplo, voy a dividirlo en 10.000, 10.000, 10, 100, 1.000, 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque ahí ya estaríamos calculándolo en hectáreas, ¿cierto? Que es la división, en este caso, la relación que tienen en metros. Entonces, fíjense que aparece un montón, en este caso, de decimales para Bolivia. Yo necesito redondear esos decimales. Entonces, voy a usar una función que se llama rounds, ¿vale? Que es redondear. Voy a abrir aquí paréntesis y voy a cerrar en este caso paréntesis. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta función round maneja dos argumentos. El argumento del área, voy a colocarle aquí coma, y la cantidad de decimales que yo quiero, ¿cierto? Fíjense que en la parte inferior me apareció los decimales. Si yo coloco 5 decimales, pues me aparece después de la coma 5 decimales. Hagámosla con 2 decimales para que redondee y se pueda mejorar. Entonces, esta información ya está en hectáreas, ¿cierto? Ya no están metros cuadrados, sino están hectáreas y quizás sea un poquito más fácil leerla. Entonces, vamos a darle a aceptar y ya en este caso tenemos la información del área en hectáreas, ¿cierto? Entonces vamos a ver, a leerla ahora sí. Eh, Ahora sí sería como 108.652.263 hectáreas, 560 metros, ¿vale? Entonces, en ese sentido ya tendríamos información en este caso de área. Como estamos hablando de un elemento poligonal, pues podemos calcular superficies, ¿cierto? Podemos calcular superficies todo el tiempo. Ahora, podemos usar otro tipo de algoritmos. También hagámoslo para calcular el perímetro, en este caso, el perímetro que tiene el borde del país, ¿vale? Entonces, nuevamente, aquí construí inicialmente una columna, pero usted también puede construir una columna dentro de la calculadora, aquí en esta parte. Vamos a crear un campo nuevo. A este campo nuevo lo vamos a llamar perímetro, ¿cierto? Ya sabemos que estamos hablando de un sistema proyectado. Queremos un número decimal porque vamos a calcular el perímetro. Y allí pues podemos usar otras funciones, ¿cierto? En este caso, creo que se llama perimeter, se llama la función perimeter y me permite calcular el perímetro como tal de Bolivia, ¿cierto? Lo mismo, como es un sistema métrico y es una unidad, en este caso de distancia, si nosotros lo dividimos por 1.000, pues ya estaríamos hablando de un perímetro ¿en qué? En kilómetros, 100, 1.000, ¿vale? Aquí ya tendríamos, en este caso esto se calcula en metros y esto pues ya me está entregando la información en kilómetros, ¿vale?
Lo mismo, vamos a usar la función rounds para mejorar el tema de coma, de los decimales. Y ya sé que en este caso vamos a tener 56, perdón, 5.690 kilómetros, punto 100 metros de perímetro como tal que tiene en este caso pues con este sistema de referencia, por eso es tan importante sacarlo, ¿vale? Entonces todos estos cálculos los hicimos directamente con funciones, que son pedazos de código que tiene la herramienta, ¿ok? ¿Algún otro ejercicio quieres, René? Muchas gracias, todo bien, dije. Listo, perfecto. Listo, chicos. Vamos a tomarnos un pequeño break de 5 minutos. Quiero hidratar un poquito la garganta. En 5 minuticos volvemos ya con la segunda parte, en este caso, eh, de la conferencia, ¿ok? Para seguir trabajando los diferentes elementos que podemos hacer o manejar a través de los sistemas de información geográfica, ¿vale? En este caso, pues, utilizamos la tabla de atributos y con eso miramos el tema de manejo de atributos y consultas, miramos varios aspectos de simbología y etiquetado, utilizamos funciones, miramos los tipos de datos que tenía la información atributiva, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una segunda parte, que es la parte ya de edición. Es decir, hasta ahora nosotros hemos trabajado directamente con información espacial que se encuentra ya georreferenciada, pero que a veces queremos empezar a editar o a revisar información, ¿cierto? Y sobre ello, pues empezar a colocar algún tipo de atributo, entre otras cositas. Entonces ya regresamos en breve, ¿sí? Sobre todo lo hago para descansar un poquito la garganta, ¿vale? Entonces ya regresamos. No se muevan. Ya regresamos. En 5 minuticos. Hagan una pausa activa, vayan al baño, estírense y coman algo si pueden. ¿Listo? Ya regresamos.
Listo, chicos, volvimos. Quiero que me confirmen si están viéndome y si me oyen de manera correcta. ¿Listo? Perfecto. Se le escucha y se le oye bien, se le ve bien. Ya te regreso a la anfitrión. Dame un segundito. Mm, bueno, creería que lo mejor por ahora es no hacerlo, ¿sabes por qué? Porque no sé dónde esté grabando el video. Si te lo regreso, no sé si el video se grabe en tu computadora o se esté grabando en mi máquina. No lo En la sabría. nube, en la nube está Inge. Ah, ok, ok, ok. Listo. Dame un segundo. Listo. Ya, eres la host. Gracias, Inge. Gracias. Listo. Y yo estoy como el co-host. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar lo que es, en este caso, un tema de lo que se llama digitalización y edición de elementos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros hasta ahora hemos trabajado con información existente, ¿cierto? No hemos todavía realizado nuestro propio proceso de digitalización de elementos, ¿cierto? Porque siempre hemos visto elementos puntuales, elementos visuales. Recordemos nosotros que en los sistemas de información geográfica, nosotros en este caso tenemos dos tipos de datos, eso lo vimos la clase pasada. Bueno, tenemos diferentes tipos de datos. Vamos a hacer aquí vamos a recordar los diferentes tipos de datos que tenemos, ¿vale? En este caso, recordemos que tenemos datos de tipo vector, que son los que hemos estado manipulando a través de la información, llamémoslo así, espacial, con datos de tipo punto, polígono y línea, ¿cierto? Pero pues existe otra información que son los datos de tipo raster, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, dentro de los datos de tipo vector, pues tenemos ciertos elementos, esto también ya lo revisamos, ciertas extensiones, pero siempre hemos trabajado con información que se encontraba, eh, digámoslo así, como visual, como ya existente, ¿cierto? Pero por ahora no hemos trabajado información en este caso que no exista, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese ejercicio donde vamos a empezar a digitalizar elementos a través de diferentes metodologías o fuentes de adquisición. No importa el software que estés manejando, ¿vale? Voy a colocar acá, bueno, voy a ir aquí en mi satélite, voy a colocar aquí dentro del Quick Map Service, voy a colocar la herramienta de label, que en este caso son estas etiqueticas. Y me voy a dirigir, en este caso, a La Paz, ¿ok? Voy a trabajar primero inicialmente en la ciudad y después pues puedo hacer un par de ejercicios directamente en estas zonas, ¿vale? Solo que me genera a mí los labels, las etiquetas, ¿cierto? Voy a quitarlas por acá y listo. Bueno, entonces dentro de la representación visual, ¿cierto? Voy a tomar en este caso estas manzanas, parecen más como zonas de container. Bueno, voy a tomar estas manzanas como punto de referencia, ¿vale? Recuerden que es mejor trabajar en un sistema de coordenadas proyectado. ¿Por qué? Porque ese sistema de coordenadas proyectado me va a mejorar la precisión, me va a mejorar eh, el área, las distancias, entre otras cosas. Voy a crear acá dentro de mi ordenador, ¿cierto? Voy a crear acá una carpetita que se llame digitalización, para que ustedes vean todo lo que se está empezando a crear. Perfecto.
Ahora, dentro de digitalización, pues voy a crear los diferentes check files o los diferentes elementos y voy a empezar a hacer la construcción de los atributos. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer cuando empiecen un proyecto va a ser colocar su ruta de favoritos. En este caso, yo tengo una ruta de favoritos del siglo XXI. Fíjense que aquí tengo SIG entre estos elementos y me aparece mi carpeta de digitalización. Si yo creo un elemento en este caso, bueno, ¿cómo creé en este caso mi archivo favorito? Le doy clic derecho, añadir directorio y simplemente ubico mi carpeta en este caso, de directorio, que la tengo acá. ¿Ven? Al agregarla, pues voy a darle clic a la carpeta vacía, le doy clic derecho, nuevo, y voy a crear un elemento checkfile. Puede ser también en GeoPackage, pero todavía no hemos visto bases de datos. Entonces, en este caso voy a crear un archivo checkfile. ¿Listo? Entonces, al crearlo, en este caso me va a pedir un nombre y voy a colocarle aquí manzanas. ¿Vale? Importante, tipo de geometría. Vamos a trabajar con un elemento de tipo polígono y el sistema de referencias es muy importante, muchachos, que nunca se les olvide. Bueno, en este caso pienso que La Paz tendría mejor este sistema de referencias, ¿no? El 32.719. Pensaría que se ajustaría mejor. Vamos a darle a aceptar. Y aquí esto vendría a ser las columnas atributivas, pero se las podemos colocar después, ¿vale? A aceptar, voy a cambiar el sistema de referencia del proyecto porque ya la capa que voy a trabajar va a ser en otro sistema de referencia, ¿vale? Que va a ser este, el WGS84, zona 19, sub. ¿Listo? Entonces ya teniendo el sistema de referencia de la capa, fíjense que en este caso en la carpeta de digitalización me aparecieron los elementos vectoriales con las extensiones básicas, que es el SHX, el SHP, el PRJ, el DBF y el CPG. ¿Listo? Básicas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí dentro de este elemento es una cajita que está totalmente vacía, pero ya está la información. Ya está la información dispuesta a poder ingresarse. Voy a eliminar estos elementos, voy a dar clic derecho eliminar capa. Esto básicamente es desaparecerlos. Pero acá, en este caso, ya vamos a empezar a trabajar la información. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso vamos a darle clic y vamos a conmutar edición. Eso es un tipo de edición sencillo. ¿Qué es conmutar edición? Iniciar edición. Darle, en este caso, digamos, al software las características para que pueda empezar a iniciar. Y digamos, elemento que se encuentra aquí de añadir polígono, el software o el puntero me va a cambiar, en este caso, de forma, ¿vale? Y aquí pues yo ya puedo empezar a editar, digamos, en este caso, con doble clic termino o con clic derecho termino. Aquí voy a dejar esto por defecto y le doy Enter, ¿vale? Entonces, en este caso, yo ya puedo empezar a editar los elementos que estamos visualizando, ¿cierto? Clic derecho y aceptar. Voy a dirigir otro por acá, clic derecho, voy a darle acá. Esos son elementos de tipo puntual, ¿vale? Listo. ¿Qué pasa, chicos? Yo a medida que creo información, ¿cierto? Esto ya es una de las tendencias, digamos, un poquito más revolucionarias de los sitios, y es que yo a medida que creo elementos, si se dan cuenta a nivel atributivo, ¿cierto? Yo estoy creando registros de información. Este fue el primer registro que creé, este es el segundo registro que creé, este es el tercer registro que creé, este es el cuarto registro que creé, ¿cierto? O sea, de manera secuencial. Vamos a agregarle una columna directamente a este elemento que se está agregando acá. Y le voy a dar aquí en agregar columna y voy a llamar la columna primero ID. Voy a crearla como un número entero, que sea 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que me esté mostrando información acerca, ¿vale? Le voy a darle aquí a aceptar. Entonces ya tengo mi primer elemento ID. Si yo coloco 1, 2, 3, 4, pues ya estoy bautizando en este caso esos elementos, ¿vale? Vamos a agregarle otra columna que se llame en este caso área.
¿vale? Y en este caso va a ser un número decimal real. ¿Listo? Y vamos a hallarle otra columna en este caso que se llame perímetro. ¿Ok? Perímetro. Y también que sea un número decimal real, ¿vale? Listo. Entonces, en ese sentido, fíjense que cuando yo creo, ahora sí, un nuevo registro de información, ¿cierto? Aquí me va a aparecer, en este caso, cuando le doy clic derecho, me van a aparecer los elementos, cómo quiero yo empezar a bautizarlos, ¿vale? Entonces, el ID, como si es un elemento de texto, pues este sería el elemento número 5 que estoy bautizando, y el resto, pues le podemos empezar a calcular los datos, ¿listo? Pero, ¿qué pasa? Yo puedo hacer también o usar funciones al vuelo, ¿cierto? Dentro de los elementos de edición. ¿Qué es una función al vuelo? Que justo en el momento en el que yo cree el elemento vectorial, él de una vez me registre información que se encuentre allí presente. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso, Carlos? Si damos clic derecho, propiedades, estos son los campos de atributos, ¿cierto? ID, área, perímetro. Aparece en este caso un elemento que se llama formulario de atributos. Los formularios de atributos pueden tomar información al vuelo de los datos. Es decir, si yo selecciono en este caso mi campo de área, ¿cierto? Y yo me voy a la parte inferior, en este caso en campo de área, tipo de texto, de controlador de tipo texto, nos vamos aquí a la parte donde dice valores predeterminados, ¿vale? Voy a darle aquí clic, voy a colocar una expresión. Y fue la misma expresión que ya colocamos nosotros, que se llama dólar área, ¿vale? En este caso recuerden que estamos hablando en metros, ¿cierto? Cuadrados. Si quiero yo dividirlo, pues lo divido por 10.000 para tener en este caso la función en hectáreas, ¿ok? En hectáreas. Y el round, en este caso, para darle la cantidad de decimales. ¿Listo? Entonces ya tengo la información en hectáreas que se encuentra ya aproximada. Vamos a darle a aceptar. Fíjense que esto es un valor por omisión. ¿Eso qué quiere decir? Que justo cuando cree el elemento vectorial, se va a crear de una vez o me va a actualizar esa tabla, ¿cierto? Entonces voy a darle aquí clic, 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 clic y clic derecho para terminar. Y ahora fíjense en lo que sucedió. Mi elemento tabla, pues ya se encuentra lleno, ¿cierto? Ahora, aquí en el elemento ID, ustedes pueden colocar, creo que íbamos en el elemento 6, ¿cierto? De esa manera, si yo hablo la tabla de atributos, ¿cierto? Sobre el elemento, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y el elemento 6 ya está calculando el área por defecto en hectáreas. Y eso es muy interesante, porque ya me está ahorrando un paso o ya puedo empezar a calcular otro tipo de datos. Por ejemplo, ya quiero, el área ya viene por defecto, ¿cierto? Pero quiero calcular ahora el perímetro. Pues es tan sencillo como aplicar la misma función que ya encontramos. En este caso vamos a usar la función perímetro. Creo que es dólar perímetro, si no estoy mal. Perdón. Perímetro, ¿listo? Y pues eso sí está en metros. Esa sí la podemos dejar. Pues déjenme ver acá el perímetro. Perímetro, listo, es este. Dólar perímetro, ¿vale? Y pues esa sí la podemos dejar en este caso en metros, no vamos a hacerle ninguna conversión, pero sí vamos a quitarle los decimales, ¿ok? Que me trabaje solamente con dos decimales. Perfecto. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar. Voy a actualizar los campos y voy a darle a aceptar. ¿Listo? Entonces ahora sí, en este caso, si yo le doy clic, 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 clic y le doy clic derecho, pues fíjense que ahora, en este caso, me está calculando el área en hectáreas y el perímetro en metros, ¿ok? ¿Y para qué es importante eso? Pues yo puedo también visualizar los datos que estoy creando de manera automática, ¿cierto? Entonces, tan sencillo como darle un aspecto, en este caso, de etiquetado y que el etiquetado sea una etiqueta sencilla y que esté basado en en el elemento de área que estoy hallando, ¿cierto? A mí me gusta colocarle siempre un pequeño buffer, una pequeña mascarita,
para que cada vez que yo cree el elemento, fíjense que me aparece 0,58 hectáreas, ¿cierto? Y le doy a aceptar, ¿vale? 0,89 hectáreas, ¿listo? Ahora, si ustedes quieren la palabra HA de hectáreas, pues eso se hace hasta a través de una expresión, ¿cierto? Esa expresión pues la vamos a calcular en elementos de etiquetas y aquí en las etiquetas pues simplemente vamos a darle área concatenar como es un elemento de tipo, en este caso, numérico, pues la concatenación es con esas dos barritas, recuerden, comillas sencillas y aquí le podemos colocar espacio HA. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Y así va a ser en este caso la etiqueta que me va a mostrar. Aceptamos y aceptamos. ¿Ven? Entonces, donde hay en este caso información, pues lo vamos a tener sin ningún problema. ¿Que queremos guardar los datos? Entonces simplemente paramos edición, es decir, nos vamos a este lapicito o le damos aquí clic derecho y conmutar edición nuevamente y le damos guardar, ¿vale? Porque no se pudieron guardar los datos. Déjame ver qué pasó. Guardar, listo. De ahí ya guardé los datos, ¿vale? Aquí ya paré la edición, ya guardé la información como tal de los elementos. Ahora sí, cualquier elemento que ustedes vayan a cartografiar, pues va a tener esa información atributiva, ¿cierto? Voy a seleccionar acá, nuevamente voy a crear el elemento puntual, ¿cierto? Y simplemente, en este caso, darle clic derecho, se me activan los elementos, ¿vale? Que podemos activarle un autoincremento, podemos crearle en este caso el ID, también lo podemos hacer a través de las diferentes funciones, ¿cierto? Ahora, esto es un elemento de tipo polígono, ¿cierto? Ah, bueno, aquí me hace falta lo siguiente, chicos. Me hace falta, vamos a asignarle un dominio, quiere decir un valor. Fíjense que a partir de acá empezamos a desarrollar el tema de lo que es la información al vuelo, ¿cierto? En función de los valores, pero necesitamos en este caso realizar algo y es lo siguiente. Vamos a activar una nueva columna y dentro de esa nueva columna, bueno, voy a borrar esta columna de ID, aquí se borra, en este caso por este elemento, vamos a borrar la columna de ID, la primera que hallamos, y vamos a agregar una columna, en este caso, que se llame clase. Un ejemplo, clase. Y vamos a alejar un elemento de tipo texto y coloquémosle de 50 caracteres, ¿vale? Al crearlo, sí, vamos a guardar los cambios, nos vamos a dirigir, en este caso, a la parte donde dice formulario de atributos y en clase ya no va a ser en este caso un elemento de edición de texto, sino va a ser en este caso un valor que se llama mapa valor. Básicamente esto es una asignación de dominio, ¿cierto? Es decir, vamos a darle un valor y una descripción y solamente ese campo puede tener esa referencia. Entonces coloquémosle acá industrial, industrial, comercial, residencial. Entonces, industrial, comercial, residencial y bueno, industrial, comercial, residencial. ¿Qué otro se les ocurre? No, aquí hay un mixto y hospitalario, ¿vale? ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces vamos a darle a aplicar y aceptar, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cree un nuevo valor, en este caso, un nuevo registro de información, ¿vale? Aparte, obviamente, del hectareaje que estoy calculando, ¿cierto? Fíjese que en clase me va a aparecer los elementos que yo puse. Quiero que este elemento sea mixto, ¿vale? Y lo voy a aceptar. Me muestra el hectareaje, pero ya tengo inmerso dentro de los valores atributivos, ¿cierto? La información. ¿Listo? Residencial.
Si abrimos la tabla de atributos, en este caso, fíjense que ya hay elementos que estoy agregando nuevos que aparecen en este caso como los valores que se están agregando a medida que hacemos el proceso de digitalización. Entonces, como yo les dije a ustedes, fíjense que aquí ya vamos a colocar acá un hospitalario, vamos a colocar acá un residencial, residencial hospitalario mixto, vamos a colocar acá un industrial y vamos a colocar por acá un comercial, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, tenemos todas las clases. Esto lo puse para asignarle un aspecto de simbología, ¿cierto? En este caso, recuerden que la simbología, al ser un elemento dentro de la función atributiva, pues podemos darle un categorizado y en función de qué. En función, en este caso, de la clase que nosotros asignamos, vamos a darles una clasificación y ahora, digamos, los elementos comerciales, pongámoslos, bueno, naranja, los elementos hospitalarios azules, las zonas industriales, pongámosla de color grisecito, las zonas mixtas, en este caso un color rojito, las zonas residenciales un color amarillito, amarillo, es como este. ¿Listo? Listo. Entonces fíjense que en este caso ya tengo una representación visual de los elementos, ¿cierto? Hay un color verde, que es el color que no tiene información, ¿cierto? Porque fueron los primeros elementos que construimos. ¿Para qué? Para asignarlo, pero todos ya tienen un hectareaje o todos por lo menos están mostrando información. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a otra zona, ¿cierto? Me voy a otra zona por acá y empiezo a realizar mi proceso de cartografía. Ah, entonces yo digo, listo, esta zona es una zona, en este caso, residencial. Hago mi elemento cartográfico, clic derecho para finalizar, agrego en este caso mi elemento residencial. Fíjense que me está calculando ya el perímetro en metros y el área en hectáreas. ¿Listo? 0,27 metros y me dice, ah, ok, ya tengo acá. Nuevamente, continúo acá. Esta zona parece una cuadra más larga, una zona residencial, ¿cierto? Y tenemos 0,65 hectáreas. Ahora, bueno, nos faltó incluir el parque o los parques. Pero bueno, imaginémonos que esto sea un hospital, no sé qué sea. Clic derecho acá, acá y acá. Y le damos clic derecho. Aquí colocamos hospitalario, ¿vale? Y fíjense que de una vez el aspecto de simbología y etiquetado me empieza a cambiar. Es muy, muy útil ese proceso de edición. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar en este caso los elementos, ¿cierto? Voy a guardar acá los datos y voy a construir, si ustedes se dan cuenta en su Windows, le aparecen los elementos vectoriales, ¿cierto? Le aparecen esos elementos vectoriales, pero voy a, bueno, y importante esto, atentos acá. Si yo llego y elimino esta capa y vuelvo y la llamo, ¿cierto? Voy a volver a llamarla. Los elementos de simbología y etiquetado se van a perder, ¿cierto? O sea, él guarda este elemento, pero el elemento de simbología y etiquetado se pierde. Eso, chicos, es lo que se conoce en este caso como datos que me conservan la etiqueta y el etiquetado, la simbología y el etiquetado. Entonces yo voy a darle clic derecho, propiedades, y aquí dentro de simbología, donde dice estilo, vamos a guardar el estilo. Él me va a crear un archivo con extensión QML, ¿vale? Voy a guardarlo acá directamente en la carpetita de siglo XXI, Carlos Tavera, siglo XXI. Sí, que voy a colocar en este caso simbología, voy a llamar así, simbología. Un archivo con extensión .qml y este elemento con extensión .qml me va a conservar todos los elementos atributivos. Es decir, si yo cierro en este caso la información, ¿cierto? Le voy a eliminar, eliminar es eliminarla del panel de capas, ¿vale? No es borrarla del sistema. Pero fíjense que vuelvo y la llamo, no me aparece ni el hectareaje, no me aparecen las funciones que coloqué, no me aparece, por lo menos dentro de la tabla de atributos, ¿cierto? Eh, Se pierde la información, o sea, me aparece obviamente ya clasificado como lo hice, pero pues tendría que volver a asignarle los elementos.
Resulta que hay maneras en este caso de poder hacer eso y es importar los elementos de simbología y etiquetado. En ese sentido, en simbología me voy a dirigir a estilo, cargar estilo, y en cargar estilo pues vamos a cargar este elemento con extensión QML, fíjense dónde lo guardé, lo voy a dar a abrir, le doy en cargar estilo, ¿cierto? Le doy a aplicar y le doy a aceptar, ¿vale? Entonces ya en ese sentido, si yo vuelvo a iniciar un proceso de edición de información, ¿cierto? Él va a conservar esos elementos que yo le asigné. Fíjense, me está calculando el área, me está calculando el perímetro. Y aquí vamos a darle una zona comercial, ¿listo? Entonces ya de una vez me está haciendo la categorización de los elementos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. ¿No? ¿Todo está claro? Ok. ¿Seguros? Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero para elementos de tipo línea. Entonces voy a crear aquí un elemento de tipo línea. Voy a colocarle acá vías en la carpetita, tipo de geometría en línea. Y en este caso el sistema de referencia debe ser un sistema local para que me haga las mediciones de manera correcta, ¿vale? Entonces en vías voy a llevar esta información acá de vías. Voy a dar clic derecho, perdón, clic derecho voy a conmutar edición. Bueno, antes de conmutar edición voy a crear la información atributiva, ¿vale? Entonces voy a crear aquí, voy a crear acá, voy a llamarlo longitud, ¿vale? Va a ser en este caso un número decimal real. Voy a crear otro elemento que se llame tipo, ¿vale? Que va a ser en este caso un elemento de tipo text, ¿ok? Y va a tener una longitud de, sí, de 10, por ejemplo. Sí, listo. Entonces ya después de tener eso, pues simplemente a dirigirnos directamente a la tabla de formulario de atributos en longitud. Pues vamos a calcular la longitud que ya sabemos, esa formulita que viene por defecto, ¿cierto? En este caso puede ser length para hallar la longitud. Vamos a ver qué me devuelve esta información. Quiero ver la longitud. Length. Quiero ver la longitud de una cadena de líneas. No. Quiero ver el número de caracteres de una cadena. No. Devuelve la longitud de una cadena de líneas. Listo. Este sí es valor. Este sí es la función. $length, ¿vale? Es una función de geometría. Y ahora sobre esa función de geometría vamos a dejarla así, tal cual. ¿Vale? Vamos a aplicar los valores a actualizar. Y aquí en tipo, pues vamos a darle un mapa de tipo valor. Y vamos a caracterizar aquí como vía principal, vía secundaria, vía terciaria. Listo. Ya tenemos eso. Entonces ya simplemente es el proceso de edición, en este caso de los elementos. Voy a editar una línea, voy a seleccionarla acá, clic derecho para terminar. Fíjense que ya me está marcando una longitud de 167 metros. Voy a dejarla como vía principal, ¿vale? Voy a seleccionar este elemento por acá. Clic derecho para finalizar, vía secundaria. Y voy a seleccionar este elemento por acá. Clic derecho para finalizar, vía terciaria. ¿Listo?
Vamos a darle ahora los aspectos de simbología y etiquetado, ¿cierto? Entonces en simbología me voy a valores de categorizado y vamos en función del tipo, vamos a clasificar los datos. Entonces las vías principales van a tener un valor, bueno, vamos a colocarlas acá con este efecto, ¿vale? Las vías secundarias van a hacer ese mismo efecto, pero un poquito más pequeñito. ¿Listo? Y ya las vías terciarias, vamos a colocarle este elemento acá. ¿Listo? Ahora, dentro del aspecto de etiquetas, vamos a etiquetar, en este caso, la longitud. ¿Listo? Y vamos a asignarle, en este caso, una expresión que es una concatenación en metros. ¿Ok? Metros. Listo. Vamos a darle acá. Ya saben que a mí me gusta trabajar con máscaras. Listo. Listo. Entonces, ¿listo? Fíjense que ya en este caso está el valor de la longitud, la etiqueta como tal y la simbología que estamos revisando o cuadrando detrás, en este caso, de esa base, ¿cierto? Entonces ya es muy fácil crear en este caso la vía, clic derecho, ¿cierto? Asignarle como una vía terciaria, automáticamente me muestra la longitud en metros. Ojo, nuevamente reitero, el sistema de referencia de coordenadas debe ser un sistema de coordenadas proyectado, ¿ok? Pilas con eso. Listo. Entonces ya en ese sentido, fíjense que ya tenemos en este caso una información donde empezamos a editar, a crear información, voy a guardar atributos y directamente en mi Windows, pues ya se está manifestando aquí como elementos nativos que yo puedo utilizar, arreglar y manipular, ¿vale? Listo. Chicos, pregunten todo lo que quieran. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo está claro o nada está claro? ¿Listo? Pues esto es un proceso de edición que les estoy enseñando que es bastante interesante cuando ustedes ya tienen unas categorías, ¿cierto? Pero pues obviamente los procesos de edición llevan, mm, digamos, hay diferentes tipos de procesos de edición, ¿ok? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo bien? Alejandro, Américo, Eddie, Gadi, Gustavo, Jacob, Johnny, Julio, René, Wilber, Yersit, Rudy. ¿Alguna pregunta? No, bueno, al parecer todo está claro. Bien, excelente. Bueno, chicos, resulta que QGIS también, al igual que ArcGIS y otros software, también manejan diferentes plugins de edición de información. En este caso, pues, estoy tomando un ítem que estamos desarrollando acá, que es el proceso de lo que es la digitalización, la edición, el manejo de atributos de manera en conjunta, ¿cierto? Resulta que QGIS, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un montón de herramientas que ustedes no tienen, ¿cierto? Ya tengo un montón, en este caso, de información que ustedes como que se preguntan de dónde saqué eso. En este caso, pues vamos a trabajar ya con una capa que ustedes van a tratar como herramientas de edición avanzada. Inicialmente vamos a trabajar con esta herramienta. Ustedes ven acá. Si ustedes le dan clic derecho
¿cierto? Aquí en esta parte, en la parte gris, en cualquier parte gris, ustedes van a tener una opción de paneles y una opción de herramientas. ¿Qué es un panel? Un panel es este panel de capas, este panel que es un elemento que usted puede acoplar, ¿cierto? Pero que está en este caso concentrado en un elemento tabular. Esto también es un panel, ¿cierto? Es un panel de información que ustedes también pueden agrupar, quitar, mezclar, entre otras cosas, ¿vale? Y ustedes, si están trabajando con este software, es muy probable que tengan el panel de navegador y el panel de capas así de manera en conjunto, ¿vale? Entonces, esta barra de herramientas que ustedes están viendo acá es una barra de herramientas que se llama barra, en este caso, de digitalización avanzada. Si yo la desactivo, fíjense que se me va. Si yo vuelvo y la activo, en este caso, la vuelvo a tener sin ningún problema, ¿cierto? Esa es esta barrita que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces ya con esta barrita que ustedes ven acá, ustedes pueden editar, iniciar, conmutar edición. Bueno, vamos a guardar los datos. Vamos a conmutar edición. Y sobre esta barrita ustedes pueden ejecutar diferentes acciones. Por ejemplo, mover objeto, ¿sí? Digamos que yo tengo un elemento que selecciono, ¿cierto? Perdón, voy a seleccionar acá mi carpeta de manzanas, voy a seleccionar este elemento y yo puedo directamente sobre ese elemento iniciar edición y puedo desplazar el objeto. ¿Ven? Ahí desplacé el objeto. ¿Estoy cambiando el sistema de referencias? Sí, pero pues estoy editando. ¿Listo? Puedo entonces hacer un desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ya con los vértices que ustedes tengan, ya en este caso voy a desplazar los vértices y con los vértices ustedes pueden reeditar en este caso la información de la edición. ¿Sí? Acá. Por eso yo le pongo transparencia en el momento de hacer la selección de los datos. ¿Listo? Fíjense que de manera automática el hectareaje se me está cambiando. Hay 0,62, en este caso 0,83 porque es una proyección. En este caso es una fórmula que estoy sacando al vuelo. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. ¿Listo? Entonces esta es la primera herramienta. Podemos seleccionarlo o podemos en este caso copiar los objetos y duplicarlos. Entonces voy a seleccionar este dato y lo voy a poner por acá, ¿cierto? Entonces ahí dupliqué el elemento como tal, ¿cierto? Si yo lo selecciono en este caso y reviso en este caso los nodos con esta herramienta que ustedes ven acá, la herramienta de vértices, yo puedo agregar, poner nodos, quitar nodos, ¿cierto? Puedo ajustar información en este caso de referencia. Aquí, digamos, lo coloqué en el centro. Vale, voy a desplazar en este caso el nodo por aquí. ¿Listo? Nuevamente. Y fíjense que se me va automatizando el hectareaje como tal. ¿Vale? Entonces también lo podemos en duplicar. Ahora voy a guardar y voy a quitar en este caso. ¿Ven? En este caso, pues creé estos elementos a partir del desplazamiento de este objeto. ¿Ok? Si ustedes quieren, en este caso, utilizar otra herramienta, pues seleccionan el objeto. Aquí seleccionan su capa, inician edición y vamos ahora a ver esta herramienta. Esta herramienta es de girar o rotar el objeto. Si ustedes quieren seleccionar, ustedes pueden rotar el objeto, ¿cierto? A su antojo. Perfecto. ¿Ven? Ahora, esta herramienta en este caso es la herramienta de escalar objeto. Es decir, de volverlo más grande o más pequeño. Entonces, si yo selecciono el objeto, si yo lo puedo volver o más pequeño, en este caso miren cómo el hectareaje cambió, o lo puedo volver más grande, ¿vale? Y en este caso, pues ya tengo un elemento de 2 hectáreas. ¿Listo? Y ya se puede, si ustedes lo quieren eliminar, simplemente lo que hacen es seleccionar y oprimen la tecla suprimir. Dice borrar un objeto espacial y van a decir sí. ¿Listo? Eso es otra manera de editar. Ahora, existen otros elementos en este caso, como simplificar los objetos espaciales, eso es que reduce la cantidad de vértices. En este caso, este elemento agrega un anillo de información, es decir, un hueco, un gap dentro del objeto que yo estoy mirando. ¿Sí ven?
Aquí le quité clic derecho y quité ese gap de información, ¿vale? Y esta otra herramienta lo que me hace es el proceso inverso, perdón, esta herramienta es lo que me hace el proceso inverso. Aquí puedo recuperar nuevamente el gap de selección de datos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, voy a hacer un gap. Fíjense cómo va a quitarle información vectorial de tarea, clic derecho, ¿cierto? Le quité casi que... bueno, le quité casi como 100 metros cuadrados, si no estoy mal. ¿Sí? Y con esto, con este gap, pues vuelvo y le quito, ¿cierto? Vuelvo y lo, perdón, con este elemento, vuelvo y recupero la información, ¿vale? Ahora, le puedo agregar una parte diferente al objeto que ustedes están viendo en cuestión. Voy a seleccionar el objeto y aquí sí agregamos la parte. ¿Listo? Aquí nos dice que en este caso la información debe estar seleccionada para poder agregarle esa parte de información. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar y aquí puedo agregarle una partecita. Derecho. ¿Ven? Entonces aquí agregué una información adicional. Pero ojo, esta parte que le agregué es una parte de este elemento que se encuentra dentro de este elemento, pero pues necesitamos unirlo o mercharlo. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos las herramientas de geoprocesamiento y de tratamiento de información. ¿Listo? Perfecto. Otras herramientas, Control Z para eliminar algún geoproceso, ahí lo quité. O en este caso pueden usar, se me va, dame un segundo. Bueno, se me va en este caso las herramientas. Listo. Entonces, de esa manera ustedes pueden editar. Inclusive pueden seleccionar y pueden empezar a recortar la información que ustedes tienen. Fíjense aquí que voy a usar esta información de recortar, de dividir objetos espaciales. Voy a dividir este objeto a la mitad. Y fíjense que le quité el hectareaje de un elemento a otro elemento. Inclusive, del elemento seleccionado puedo cambiarle los elementos atributivos, ¿cierto? Voy a darle acá como un dato. Y ya no le voy a colocar hospitalario, sino residencial. Y ya básicamente en el momento en el que guarde los datos, ¿cierto? Ok, ¿qué pasó? Ok, bueno, no actualizó los datos. Ya, ¿sí ven? Estoy haciendo una división, en este caso, de los elementos que se encuentran en pantalla, ¿vale? Entonces, estas herramientas de edición las invito a que las conozcan ustedes de una manera más detallada, ¿vale? Son herramientas de edición avanzada. Obviamente no son las únicas que existen. QGIS maneja un montón de herramientas dentro de complementos, administrar e instalar complementos. Ustedes pueden ver bastantes herramientas de edición de datos, ¿cierto? Edición de información. Hay una herramienta que yo la recomiendo, pero que la instalen y la desinstalen cada vez que sea necesario, que se conoce como esta herramienta del Q4, que me vuelve básicamente a QGIS como una extensión de AutoCAD. Para los que manejan AutoCAD, digamos que manejan varios comandos similares y trabajan sobre elementos vectoriales. Entonces, a mí me parece muy interesante de ver. Sin embargo, digamos que sí les recomiendo a ustedes que la revisen bien, ¿sí? Que la revisen bastante bien. Listo, chicos. Vale. Entonces, eso en cuanto a la edición de la información. Entonces, vamos a hacer un pequeño preámbulo. El día de mañana vamos a ver geoprocesos que vimos en esta clase. Vimos el manejo de atributos, conversión de formatos, edición, digitalización y edición. Asignamos el sistema de referencia de coordenadas y vamos a hacer un pequeño preámbulo a lo que se conoce en este caso como son los geoprocesos, herramientas de geoprocesamiento que también son muy útiles a la hora de trabajar información. Déjenme un segundo, mientras abro la presentación.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Duda, inquietud, sugerencia. Aleguen. Siempre es bueno que aleguen cualquier tipo de cosas. Bueno, Inge, buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Gaby, una consultita. ¿Cómo haría para sacar las coordenadas en cada manzana de cada vértice? Bueno, ok. Bueno, realmente existen varias maneras de hacerlo, ¿cierto? En la parte inferior, pues tú las tienes, ¿sí? Pero, digamos, hay un geoproceso que básicamente es a través, en este caso, de procesos, caja de herramientas. Vamos a ponerlo por acá para que lo veas mejor. Sí. Mm, Vértices, espera, este no recuerdo cómo se llama, extraer vértices, ¿vale? Entonces voy a dirigirme aquí a extraer vértices. Voy a seleccionar la capa de manzanas, voy a crear aquí un elemento temporal, ¿sí? Y vamos a ver. Entonces fíjate que en este caso ya encontré, si ves, no sé si veas los vértices, que son estos puntitos rosados, Sí, sí, y sí, aquí una capita veo. temporal, voy a colocarlo por acá, sea más impactante. ¿Listo? Entonces fíjate que en este caso es un geoproceso, obviamente todavía no hemos visto la parte de geoprocesamientos, que existen diferentes herramientas aplicadas a ello. Entonces, si tú te abres acá y le das a abrir tabla de atributos, él ya toma por defecto algunas características que nosotros le pusimos y crea otras características, ¿vale? Entonces, si quieres calcular ya las coordenadas como tal, pues es sencillo. Simplemente inicias edición, creas una nueva coordenada y que se llame coordenada X, ¿vale? Vamos a abrir, fíjate que aquí ya, como es un elemento temporal, y está asociado a una base de datos que viene por defecto, pues nos va a permitir más datos. Pero por ahora un número decimal real se va a llamar coordenada X, ¿vale? Y en este caso voy a volver a crear otro elemento por acá, coordenada Y, y voy a crear un número decimal real, listo, suficiente, etcétera, listo. Aquí no le puse decimales, simplemente para allá. Si quieres calcular ahora las coordenadas, nos vamos acá, vamos a actualizar los campos existentes, coordenada y usar la función $X. ¿Listo? Y esta es la coordenada en Y usando el sistema de referencia actual que estás tomando. ¿Listo? Entonces voy a usar esta coordenada, $X. Nuevamente actualizo en este caso el campo Y de coordenada y le doy la función $Y. ¿Listo? Y usa mi sistema de coordenadas, pues ya tenemos. Y ahora, si quieres visualizar las coordenadas X y Y en pantalla, pues simplemente lo que haces es darle en etiquetados, una etiqueta sencilla, vas a trabajar una función, ¿cierto? Que va a ser básicamente campos y valores, te vas a coordenada X y coordenada Y, ¿listo? Aquí vas a realizar un proceso de concatenación, voy a crear aquí, en este caso, fíjate que ya tenemos la coordenada X y Y. Y ya si le quieres agregar un elemento, como decir X, dos puntos, ¿sí? Aquí realizo la concatenación y nuevamente aquí, o bueno, aquí espacio, ¿vale? Y aquí vamos a darle elemento acá, Y, dos puntos, espacio, espacio. Salgo en este caso y concateno nuevamente, ¿listo? Entonces fíjate que acá ya tenemos la información visual. Como les dije, me gusta trabajar con estos enmascaramientos y lo voy a aceptar, ¿ves? Y de esa manera, pues ya tendríamos todas las coordenadas de los vértices de las manzanas, ¿ves? ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Gracias, Inge. Otra cosita. Tranquila, con mucho gusto. Cuéntame. En la parte que hizo la división del manzano, lo dividió en dos partes iguales, creo, ¿no? Sí. Ah, para dividirlo en dos También, partes iguales. ajá. Bueno, eso es con un plugin. Si quieres, déjame. Porque es que QGIS, o sea, eso en AutoCAD es muy sencillo, pero dividir un objeto irregular exactamente en dos partes iguales
es un poquito más complejo de lo que piensas. O sea, necesita un cálculo, digamos, a nivel de geometría. Y eso, pues, ahorita QGIS acaba, este año, publicó un complemento que te permitía hacer esa acción. Pero déjame lo reviso y te cuento. Sí. O sea, sí sé que se puede hacer, pero en este momento, por lo menos con las herramientas que tenemos activas, no se puede hacer. Por lo menos a un objeto irregular es más complejo, ¿sí? Pero sí sé que con un complemento se puede desarrollar. Entonces déjamelo chequeo y si quieres la próxima clase te cuento, ¿vale? Está bien, Inge, sí, sería ideal eso, ¿no? Saber si hay un plugin o alguna herramienta para poder dividirlo, ya sea en dos partes iguales o en más partes iguales, En más parte, sí, sí, sí. ¿no? No, sí sé que, Ujú, ya. sí sé que se sacó, pero pues todavía Ah, no he ya. tenido la necesidad de hacerlo, entonces no lo he revisado, ¿vale? Listo. Gracias, Inge. Listo. Bueno chicos, voy a guardar este proyecto, mañana continuamos viendo la parte de lo que es geoprocesos y viendo en este caso la manipulación de información de tipo raster, ¿ok? Ya obviamente hay geoprocesos aplicados a elementos de tipo raster y con eso pues iríamos abundando un poquitico más los temas de lo que es la manipulación de objetos espaciales y sobre todo la caracterización de elementos y la asignación en este caso de herramientas para cada tipo de objeto espacial. ¿Listo? Entonces voy a guardar por acá mi proyecto, voy a abrir mi carpetita de siglo XXI y voy a darle proyecto. ¿Listo? Nuevamente voy a darle guardar y listo, chicos. Entonces, aquí en esta clase, pues mezclamos muchas cositas, ¿sí? Pero pues la idea era poder hacerla un poquitico más complementaria. ¿Listo? Vale. Entonces, nada, pues espero les haya gustado la clase del día de hoy. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta para despedirnos. No. Bueno, entonces nos veríamos el día de mañana para continuar con todo este proceso de formación, ¿vale? Entonces que tengan una excelente noche y que tengan un muy buen sábado. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Hasta luego. mañana, Inge. Hasta todos. Hasta luego. Inge, porfa, me lo finaliza. Sí, ya. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.